Estamos en vivo desde la Iglesia Cristiana El Sembrador en Wappingers Falls. Dios les bendiga, bienvenidos los hermanos que están llegando aquí a la casa de Dios y los que se unen por las redes virtuales. Tenemos la bendición de poder estar unidos más allá de la distancia, de las fronteras aún. Le invitamos a que dedique los próximos 45 minutos al estudio de la palabra de Dios. Y sabemos que va a ser de bendición para tu vida, para nuestras vidas. Vamos a ser edificados en la fe, vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Se siguen uniendo. Tenemos desde Costa Rica mi amada cuñada Anabel y también mi cuñada Karina Rodríguez, amén, hermana Marisol, mi amado hermano José Aley, Dios te bendiga, un fuerte abrazo allí en Colombia, gloria al Señor, y nuestros ministros de adoración con el pastor Juan, que ya prontito regresa al Perú, lamentablemente se fueron rápido los días, le vamos a extrañar, pedimos al Señor que le traiga de vuelta rápidamente a nosotros. Mi hermana Vicky está allí también, seguramente con el hermano Jorge. Y esperamos que se seguirán uniendo más y más nuestros hermanos. Vamos a prepararnos, vamos a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a profundizar hoy en el sermón que predicó el apóstol Pedro. Gloria a Dios, mi hermano Víctor Hugo, hermana Inés, gloria a Dios. El sermón que predicó el apóstol Pedro en el poder del Espíritu Santo, un sermón que comenzó el tiempo de la iglesia, a través del cual 3,000 personas se convirtieron en este sermón. 3,000 personas vinieron a Cristo y es para nosotros un ejemplo de lo que es la palabra de Dios predicada en el poder del Espíritu Santo. Vamos a estudiar ese sermón detalladamente, los pasajes que cita el apóstol Pedro y cómo predica la palabra con ese poder que trae salvación al pecador. Así que vamos a orar primeramente pidiendo al Señor su dirección para el estudio de su palabra. Padre Celestial, nos unimos ahora delante de ti, venimos a bendecir tu nombre, a darte gracias, Señor. Ha sido un día de trabajo, un día en el cual una vez más tú has provisto todo lo necesario, nos das la salud y estamos delante de ti dispuestos, Señor, para estudiar tu palabra. Pedimos sabiduría, dirección, que tú nos enseñes, Señor, que tu espíritu convenza a nuestra mente y corazón, a nuestro espíritu para creer, Señor, con la fe de Cristo, para actuar en el poder de tu espíritu de acuerdo a tu voluntad. Bendice tu iglesia, Señor, en estos últimos días. Fortalécela, Señor, para que permanezca firme en medio de la tormenta. Pedimos por los enfermos, tantas personas que todavía hoy sufren con el virus y con otras situaciones. Extiende tu misericordia a ellas, trae salvación y que tu iglesia sea luz en medio de la oscuridad, que sea sal para esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, y se unen otros hermanos y vamos a profundizar ahora en el estudio de la palabra de Dios. Y quiero comenzar con este versículo en el Salmo 145, verso 8. Dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y comienzo con esta pregunta, ¿cómo reaccionaría usted si a su hijo o a un familiar querido le rechazan, le golpean, le hieren y inclusive le llevan hasta la cruz?
¿Cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la respuesta natural del ser humano ante la agresión contra un ser querido, contra el ser que más amamos? Y pues naturalmente no necesito escuchar sus respuestas para saber que la reacción sería enojo. La reacción justa sería reclamo de justicia, hacer justicia, ¿verdad? Es lo natural y es lo justo, es decir, demando justicia. Sin embargo, nuestro Dios, cuando envió a su Hijo a este mundo, su Hijo fue rechazado, fue insultado, fue herido y fue llevado a la cruz para ser injustamente crucificado y así sufrir la muerte más dolorosa que ninguna persona jamás sufrió. ¿Y cuál es la respuesta, cuál es la reacción del Padre Celestial? ¿Qué es lo próximo que hace el Padre Celestial en su plan de salvación? Envía el Espíritu Santo y lo derrama sobre aquellas personas para que en lugar de enfrentar juicio, reciban salvación. Qué amoroso, qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Verdaderamente es clemente, es compasivo, es lento para la ira y grande en misericordia. Solo Él puede responder así. Pero nosotros que ahora somos sus hijos, también podemos responder así ante el rechazo de los demás, ante la injusticia. El Señor derrama de su espíritu. Hermanos, ha podido derramar su juicio con todo el derecho. Ha podido decir, eso le hicieron a mi hijo, les di toda la oportunidad, les predicó, sanó a los enfermos y así le pagan, pues ahora reciban juicio. Estuviera en su pleno derecho, nadie le podía reclamar nada. Pero no lo hizo así. Derramó su Espíritu Santo en Pentecostés para que su palabra fuera predicada y aquellas personas que habían dicho, crucifícale, ahora vinieran arrepentidos y recibieran la bendición de la salvación. Ese es nuestro Dios. Así es de grande en misericordia. Y la manera que el Señor trae salvación al pecador, la manera que el Señor ejerce esa misericordia y esa clemencia, es a través del milagro de la salvación, a través de la predicación. Dios usa la predicación de su palabra para traer arrepentimiento, para traer salvación al pecador, para demostrar su misericordia. Cuando pensamos en el Pentecostés, ¿qué es lo más importante? Tengo una pregunta para todos ustedes, los que están unidos por las redes virtuales, los que estamos aquí presentes. Si le preguntamos a 100 cristianos, ¿qué es lo más importante que sucedió en el día de Pentecostés? ¿Cuál sería la respuesta número 1? Amén, esa respuesta me gusta, el derramamiento del Espíritu, aunque no estoy seguro que la mayoría diría eso. Muchas personas se enfocan en el hablar en lenguas, ¿verdad? Que lo más importante que sucedió fue el hablar en lenguas, pues el hablar en lenguas fue parte de la manifestación del Espíritu, pero no fue la única manifestación del Espíritu. De hecho, la manifestación principal del Espíritu fue la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Nadie vino a Cristo, nadie se arrepintió al oír las lenguas. Por el contrario, algunos dijeron, estos están borrachos. Sí, se maravillaron y dijeron, qué gran milagro. Ellos, no habiendo estudiado mi idioma, hablan ahora mi idioma. Eso es maravilloso. No sé cómo sucedió eso. Y algunos se les pasó el asombro y dijeron, estos a lo mejor están borrachos. No sé cómo un borracho puede hablar otro idioma. Pero por supuesto, el ser humano siempre busca una explicación natural a lo sobrenatural. ¿No es así? El ser humano siempre trata de satisfacer su ignorancia con una explicación natural. A todo se le busca una explicación natural. A la creación.
En vez de darle alabanza y honor a nuestro Creador, se busca una explicación natural. Bueno, la gran explosión, la evolución, cualquier explicación natural. Y estos hombres buscaron una explicación natural para el hablar en lenguas. Pero lo esencial de ese derramamiento del Espíritu fue esta bendición de la predicación de la palabra, a través de la cual hoy y hasta que Cristo venga, el Señor va a seguir salvando las almas. Y pensamos en el Pentecostés, cosas maravillosas sucedieron que seguramente quisiéramos ver otra vez. Yo también quisiera ver lenguas de fuego sobre cada uno de ustedes. Sería muy hermoso. Y que todos habláramos en diferentes idiomas. Los mandaría yo inmediatamente al idioma que usted está hablando. Si habla africano, le pagamos un pasaje para que vaya a predicar el evangelio a África. Pero no le garantizo que usted va a hablar africano. No le garantizo que una lengua de fuego se va a posar sobre su cabeza. El Señor lo puede hacer, ojalá, pero eso no es lo más importante. Lo importante es que prediquemos el evangelio, amén, en el poder del Espíritu. Para eso vino el Espíritu, para llenarnos de poder, capacitarnos, de manera que cumplamos la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No importa cuán pecador haya sido, el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios trae salvación, así como le ha salvado a usted y me ha salvado a mí. Ese poder sí se lo garantizo. Ese poder es el que nosotros tenemos que pedir, buscar y ejercitar hoy como iglesia de Cristo. Y aquí está, me encanta esa respuesta. Conversión de miles de personas que reconocieron que Jesús es el Hijo de Dios. Ese suena como mi esposa. Amén. La hermana Vicky también dice, esa conversión de miles de personas a través de la predicación. Y tenemos un modelo en la predicación del apóstol Pedro, el cual es maravilloso porque podemos aprender cómo se predica en el poder del Espíritu. Vemos que ese sermón del apóstol Pedro tiene 4 características principales y podemos pasar a la próxima proyección. Es primeramente un sermón basado en la Biblia. Me preocupa cuando alguien se para a predicar en el púlpito y comienza a contar historias. Y yo digo, bueno, ¿y a qué hora va a leer la Biblia? Porque cuando yo escucho una predicación, yo quiero oír la palabra de Dios. Y eso es lo que, para eso nos llamó el Señor a predicar su palabra. Entonces, no es que no podemos contar historias, por supuesto, ilustraciones son buenas para apoyar la palabra que se está predicando y que la podamos recordar, pero basado en la Biblia. Todo sermón debe ser basado. Y el apóstol Pedro predica del profeta Joel, de los Salmos. Utiliza 3 diferentes capítulos en la Biblia para predicar este sermón. Número 2 es cristocéntrico. El enfoque de la predicación del evangelio es Cristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y la entrega del Espíritu Santo. Tercero, lo que busca este sermón es el arrepentimiento. Es un sermón que confronta al pecador, a la vez que predica la esperanza de la salvación. Y es algo en lo cual hago énfasis porque cada vez se hace más difícil buscar el arrepentimiento, y lo que las personas quieren oír al escuchar una predicación son solamente palabras que le hagan sentir bien, que le halaguen, que me den ánimo, que me digan que Dios me va a dar lo que yo quiero, como que el poder de Dios está para servirme a mí, en vez de yo estar para servir a Dios. Pero vemos que el apóstol Pedro en este sermón confronta a la gente con su pecado, les advierte del juicio de Dios y les advierte que tienen que arrepentirse para escapar del juicio. Y es efectivo este sermón.
No nos debe dar temor predicar en amor la verdad. Y por último, este sermón depende completamente de la soberanía de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro hace énfasis y dice que todo lo que sucedió fue de acuerdo al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. De manera que nadie puede gloriarse de la salvación porque es la obra de Dios desde el principio hasta el final. Muy bien, así que vamos a entrar en el estudio detallado de ese sermón del apóstol Pedro. Y quiero brevemente señalar que el esquema de este sermón es una obra literaria, sigue un estilo de exposición lógica que utilizaban los griegos. Esto debió sorprender a los que estaban allí, que eran estudiados, ver a un pobre pescador que no tenía una educación formal, que predicaba no solamente, a veces pensamos que predicar en el poder del Espíritu es solamente gritar y solamente decir las cosas que se le ocurren a la persona, ¿no? Pedro predica un sermón que está detalladamente organizado, de una manera muy organizada. Da una explicación del Pentecostés, luego presenta el Evangelio, hace una referencia bíblica a la resurrección, da un testimonio personal de la obra salvadora de Cristo, luego hace una referencia al Salmo 101, luego vuelve a presentar el Evangelio y luego pide una respuesta de la congregación. Es un sermón que sigue una lógica y que puede impresionar no solamente a los que sabemos la palabra, sino a cualquier persona que aprecie una buena exposición. Este es el poder del Espíritu Santo que usa la lógica. No se sale de la lógica es de Dios. Así que vamos a empezar leyendo en Hechos capítulo 2. En el verso 15 hasta el 21. ¿Estamos allí? Hechos 2, del 15 al 21. Comienza diciendo el apóstol Pedro: contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana, la hora de la oración. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Como decía, la gente comenzó a buscar una explicación natural a algo espiritual, y allí comienza Pedro, corrigiendo el malentendido de la gente, la confusión de ellos, y explicando, como él dice, hay que presentar una explicación lógica de la fe que hay en nosotros. Muchas personas vienen por primera vez a la iglesia y van a ver cosas que no entienden y pueden confundirse, y nosotros tenemos que explicarles de una manera lógica por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Ahora comienza a citar la profecía de Joel. ¿Cree usted que los que estaban escuchando conocían esta profecía? ¿Qué cree usted? La hermana Wilma dice que sí. Sí, la conocía muy bien. Eran personas que estaban allí celebrando la Pascua, eran judíos, practicantes de la religión judía, conocían muy bien esta palabra. Tenían ese conocimiento, ¿dónde? En su mente. Pero ¿dónde no lo tenían? En su corazón. Estaba delante de ellos cumpliéndose esta profecía y ellos no se daban cuenta. Pero el apóstol Pedro, en el poder del Espíritu Santo, va a abrir sus ojos espirituales para que ellos se den cuenta. Esta es la profecía que se está cumpliendo. Recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo mismo, en la sinagoga de Nazaret, lee el profeta Isaías. Conocía muy bien la congregación esta palabra, pero no se daban cuenta que se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Y el Señor dijo: esta palabra hoy se cumple delante de vosotros, y ellos no lo podían entender. Así que aquí el apóstol Pedro
viene a revelar el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Verso 17. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro dice que ha llegado el tiempo de que se cumpla esta profecía. Quiero hacerles una pregunta. ¿En el Antiguo Testamento se manifestaba el Espíritu Santo a través de personas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los hermanos que están en su casa? En el Antiguo Testamento, ¿se manifestaba el Espíritu Santo a través de una persona? Algunos aquí me dicen que sí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que sucedía en el Antiguo Testamento y lo que está pasando ahora en Pentecostés? ¿Cuál es la diferencia? Y pueden responder aquí los hermanos, aún con su mascarilla, como también los hermanos en sus casas. Ahí mi hermano Tony dice, claro que sí, obraba, el Espíritu obraba en las personas. ¿Ven? El Espíritu, por ejemplo, dice la palabra, caía sobre Sansón y era el que le daba la fuerza a Sansón. Me gusta a veces hacer esa pregunta, es una pregunta con un poquito de truco, ¿verdad? ¿En qué consistía la fuerza de Sansón? ¿Dónde estaba su fuerza? Y enseguida me dicen, en el cabello. No, la fuerza de Sansón no estaba en el cabello. Por supuesto, el cabello era símbolo de su obediencia, pero la fuerza de Sansón venía del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que un día va por el camino y le sale un león joven y le ataca y dice, y el Espíritu Santo viene sobre Sansón y coge a ese león y lo despedaza como si fuera un corderito. Era el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo obró en el rey David. Cada vez que él se ponía a tocar esa arpa y comenzaba a cantar esos salmos, eso no era inspiración que venía de él, era el Espíritu Santo de Dios inspirándole. Por supuesto, el Espíritu de Dios siempre ha estado allí, siempre ha obrado, pero obraba de una manera limitada. La hermana Mayira quiere comentar algo. Amén. Ella le dice, ahora el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Una diferencia muy grande. Visitar que vivir, ¿verdad? Es una cosa estar de visita por un tiempo limitado que vivir. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros todo el tiempo. Ya no solamente en algunas personas escogidas para algunas actividades específicas, sino ahora dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda humanidad. Todo aquel que cree en Cristo tiene el privilegio inefable de ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Qué bendición tan grande. Inmerecedores somos. Hermanos, este es el Espíritu Santo. Su nombre es santo. Él es tan santo que su nombre es el Espíritu Santo. ¿Cómo puede Él habitar en nosotros que somos pecadores? Por la obra de Cristo. Por cuanto Cristo pagó por nuestro pecado en la cruz y hemos sido justificados ante Dios de una manera representativa primero, pero también de una manera efectiva a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso no se había derramado el Espíritu antes sobre toda humanidad, pero ahora,
como la salvación es por la fe en la obra salvadora de Cristo, todo aquel que cree es justificado. Y si es justificado, es santificado y el Espíritu Santo puede venir a morar. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, dice mi hermano Daniel Rodríguez, mi amado hermano. Maravillosa obra que ha hecho el Señor Jesucristo en su pueblo. Dice mi hermano Tony, también viene a organizar y a dirigir la iglesia a toda verdad. La obra del Espíritu Santo es maravillosa en su pueblo y es algo diferente a lo que había hecho antes, es algo superior a lo que había hecho antes por la obra de Cristo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos ese privilegio. El Espíritu Santo mora en ti. El apóstol Pablo dice, ¿o acaso ustedes no saben que ustedes son el templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Les hace esa pregunta. Yo te hago esa pregunta hoy. ¿Acaso tú no te das cuenta de ese gran privilegio que tú eres el templo del Espíritu Santo? Hermano, eso es difícil hasta decirlo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y Él mora en nosotros. Aleluya. Qué bendición inefable. Por lo tanto, estamos viviendo en esos tiempos en los cuales tenemos ese poder. ¿Para qué? Para profetizar. ¿Qué quiere decir profetizar? No es predecir el futuro. El año que viene se va a morir Fidel Castro. Ah, no, ya se murió. Eso era todos los años, eso era una profecía. Hasta que el fin se cumplió. Pero no, eso no es la profecía de decir lo que va a suceder en el futuro. A veces a través de la profecía, sí, el Señor habla de cosas futuras, pero la profecía es proclamar, predicar lo que dice la palabra de Dios. Y nuestros hijos, nuestras hijas, profetizarán. Amén. Qué hermosa promesa, ¿verdad, hermano? Van a profetizar. Los siervos, la sierva, hombre, mujer. Ahora no hay límite. En el Antiguo Testamento había muchas barreras, muchos límites. Había que hacer ciertos rituales. Había que ser hombre y no mujer. Pero ahora el Señor lo dice claramente, mis siervos y mis siervas. Ahora no hay límite a la obra del Espíritu. Quiero señalar algo muy importante aquí, porque comienza diciendo el verso 17, sabiamente con la dirección del Espíritu, el apóstol Pedro se refiere a esta profecía que dice, Dios ha dicho en los últimos días, en otra versión dice, en los postreros días derramaré de mi Espíritu. Y yo les pregunto, ¿cuáles son esos postreros días? ¿Por qué el profeta Joel se refiere específicamente al momento en que va a pasar esto, en que va a ser derramado el Espíritu? Y dice, cuando ustedes vean el derramamiento del Espíritu, ustedes tienen que saber que han empezado los últimos días. Es la señal que han comenzado los últimos días. Hermano Daniel dice, el Señor se reservó un lugar en el hombre, el cual es el espíritu humano. Cuando creímos, el Espíritu vino y se hizo uno con nuestro espíritu. Qué maravilloso. Y ahí está la palabra en 1 Corintios 6:17. La palabra dice claramente, si alguno está en Cristo, un espíritu es con él. Se conmueve mi espíritu, hermanos, al pensar que cómo podemos nosotros, aún en espíritu, estar unidos a Cristo por el Espíritu de Dios. Qué maravilloso, qué glorioso. Gracias, hermano Daniel. ¿Cuáles son esos últimos días? Porque a veces pensamos que los últimos días es cuando ya Cristo está por venir, como decir un mes antes de la venida de Cristo. Pero no es así. Los últimos días comenzaron en Pentecostés. Comenzaron con el derramamiento del Espíritu. Y Él le dice, en los últimos días, o en los postreros días, derramaré de mi Espíritu. Amada iglesia, estamos viviendo en los últimos días. Y pensamos, bueno, ya han pasado 2000 años, ¿cómo pueden ser
los últimos días? Bueno, en el contexto de la historia del mundo, 2000 años no es nada. No sabemos cuándo Cristo vendrá, pero algo le aseguro, está cerca. Las señales se ven, las estamos viviendo. Cristo se acerca, mis amados. Estamos en los últimos días. Por lo tanto, esta profecía es para nosotros. Y me llama la atención, amados hermanos, que el apóstol Pedro no se detuvo en el verso 18. Tengo que decir con tristeza que muchos que hoy predican la palabra se hubieran detenido en el verso 18. ¿Por qué? Porque allí habla, derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Punto final. Pero no hace punto final, sino que sigue diciendo, haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales. ¿Qué tipo de señales son? ¿Señales de bendición? ¿Qué tipo de señales? Señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. ¿A qué le suena a usted sangre, fuego y vapor de humo? Juicio, catástrofe. Momento, Pedro, estás dañando el sermón, también que ibas. Nos estábamos animando, pero hermano, el apóstol Pedro no quiere ocultar, dirigido por el Espíritu, la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la verdad? Sí, número uno, el Padre Celestial, antes de derramar juicio, ha derramado su Espíritu. Ahora hay misericordia. Mis amados, no solamente nos dio una opción, el Padre Celestial no dijo, ahí está mi hijo, recíbanlo o rechácenlo. Aún habiéndolo rechazado, no nos dejó en condenación. Envió su Espíritu para que tocase nuestro corazón, cambiara nuestro corazón y pudiéramos recibir la salvación que habíamos rechazado. Cuán maravillosa es la gracia de nuestro Dios. No, más no puede hacer el Señor para salvarnos. Pero el Señor nos advierte. Leíamos ese versículo, dice que Él es lento para la ira, pero no dice que no tiene ira. Esa ira se manifiesta lentamente. Espera hasta que ya no puede más, pero llega el momento que se manifiesta. Su ira se manifiesta porque el juez de toda la tierra tiene la responsabilidad de ejecutar juicio sobre el pecado. Por lo tanto, no calla el apóstol Pedro, que habrá prodigios en el cielo, en la tierra se verán señales de sangre, de fuego, de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. El día del Señor, mis amados, es un día de salvación, pero también de juicio. Y termina diciendo, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro predica acerca del juicio de Dios. Advierte que hay juicio. Comunica una urgencia al arrepentimiento. Es necesario que se arrepientan, porque si no se arrepienten, el juicio de Dios va a venir sobre ustedes. Es una predicación que hoy la gente no quiere escuchar y la iglesia no quiere predicar. Preferiblemente vamos solamente a animar, a traer palabras de bendición, promesas de prosperidad. Pero hermanos, esa no es la predicación en el poder del Espíritu. Sí hay misericordia, sí hay sanidad, sí hay prosperidad, pero arrepiéntanse para que el juicio de Dios no caiga sobre ustedes. Quiero mostrar esta imagen, una ilustración de algo que sucedió en el año 65 después de Cristo. Está documentado en la historia y por lo general no me gusta citar cosas de la historia, trato de
limitarme a la palabra de Dios, pero considero importante, debido a la profecía que hemos leído, hablar de esta ilustración. Ven allí carros de fuego en el cielo sobre la ciudad de Jerusalén. Y quiero leer lo que escribió el historiador Josefo, muy conocido y acreditado en la historia secular, un judío general del ejército que peleó en las guerras contra los romanos y que, siendo capturado, le fue perdonada la vida por su reputación de hombre sabio y valiente, y luego escribió en la historia los acontecimientos que llevaron a la destrucción de Jerusalén cuando invadió el Imperio Romano. Esto lo escribió él en el año 65, refiriéndose a un acontecimiento del año 65 después de Cristo, 5 años antes de la destrucción del templo. Dice, además de estos pocos días, después de aquella fiesta, o sea, la fiesta de los panes sin levadura, el 21º día del mes de Artemisio, apareció un cierto fenómeno prodigioso e increíble. Supongo que el relato de la misma parecería ser una fábula si no fuera relatada por los que la vieron y no fueran los acontecimientos que le siguieron, la destrucción del templo en el año 70, de una naturaleza tan considerable como para merecer tales señales. Porque antes de la puesta del sol se veían carros y tropas de soldados con su armadura corriendo entre las nubes y rodeando las ciudades. Y esa es solamente una de muchas señales que escribe el historiador Josefo, tal y como lo profetizó el profeta Joel, señales en el cielo y juicio sobre la tierra. El día del Señor comenzó a manifestarse desde la destrucción de Jerusalén y continúa manifestándose a través de la historia. Es interesante que estas manifestaciones de avivamiento, manifestaciones del Espíritu Santo, casi siempre preceden a una manifestación de juicio. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que resultó en el exterminio de 1 millón de judíos y el cautiverio de multitudes, fue precedida por la oferta de misericordia divina a manos del Hijo de Dios mismo y el derramamiento del Espíritu Santo. En los Estados Unidos de América, en el año entre 1857 y 1859, un gran avivamiento visitó los Estados Unidos, trayendo a 500,000 de almas a la salvación. Puede leer usted en la historia cómo hubo un mover del Espíritu Santo en esta nación, de manera que no se podía dar los cultos en las iglesias, había que irse a los parques. La gente venía por miles y recibían al Señor. No se explicaban por qué al oír la predicación comenzaban a llorar y sentían la necesidad de arrepentirse y entregar sus vidas a Cristo. Qué maravilloso que eso sucediera hoy, ¿verdad, hermano? Amén. Necesitamos algo así, un avivamiento. Pero mire que unos años más tarde, en 1861, ¿qué sucedió en este país? La guerra civil. El Señor enviando su Espíritu para traer salvación antes que el juicio llegara. Luego, en 1904 al 1908, solo 6 años antes de la Primera Guerra Mundial, Dios derramó su Espíritu Santo en un movimiento que comenzó en una iglesia, en una calle se llamaba Azusa, en California. ¿Han oído escuchar de ese movimiento? Ahí nació el movimiento pentecostal. Estaban teniendo un culto. Había 4 siervos del Señor, tal vez allí. Un día, amén.
Y se derramó el Espíritu, hermano, y comenzó a llenarse aquel lugar. La gente venía, no sé por qué estoy aquí, pero necesito oír palabra de Dios. Al poco tiempo el culto tuvo que salir a la calle y comenzó a derramarse el Espíritu y las almas a salvarse. Y ese movimiento dio lugar al nacimiento de la iglesia pentecostal en esta nación. Millares de almas han venido al Señor. Iglesias por doquier han extendido el evangelio. 6 años después, la Primera Guerra Mundial. Y si estudiamos a través de la historia estas manifestaciones espirituales tan poderosas, tienen 2 funciones. Primero, traer salvación, pero segundo, librar del juicio. El Señor en su misericordia envía su Espíritu y obra de una manera espiritual, de una manera tan poderosa para salvar. Tal es la misericordia del Señor. Y hermanos, estamos esperando, estamos pidiendo, deseando ese mover del Espíritu, que es el único que puede tocar los corazones, cambiar las vidas en estos últimos días, en estos tiempos en que el juicio está cada vez más cerca. Amén. Y dice nuestra hermana Zaida, gracias a que tenemos un Padre amoroso y misericordioso, que hace todo para que las almas no se pierdan. Hermanos, si fuera por el ser humano, nadie se salvaría. Pero nuestro Padre Celestial lo da todo y hace todo para traer salvación a la humanidad. Damos la gloria a Dios. Todo avivamiento tiene que ver con la acción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Amén. Nuestra hermana Karina, nuestro hermano Esteban comentan, y seguramente el pastor Juan está también allí con ellos. Tiene que ver con la palabra, como hemos visto. Hermanos, esto no es cuestión de emoción. Por supuesto, a veces nos dejamos llevar por las emociones y no nos podemos separar de las emociones. Yo me emociono cuando estoy adorando al Señor y cuando el Espíritu se mueve, por supuesto. Pero si hay emoción nada más y no hay el obrar de la palabra y la fe en la palabra, de nada sirve la emoción. La emoción se pasa. Pero como hemos visto en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu llevó a la predicación de la palabra y a la fe en aquellos que escucharon, los cuales fueron convencidos y se convirtieron al Señor. Y yo no le garantizo hoy, como le decía, las lenguas de fuego. No le garantizo, hermano, ojalá. Yo quisiera ver ese mover, que tengamos que dar el culto ahí afuera, en el parqueadero, en la calle. Miles de personas viniendo que nunca habían llegado, diciendo, no sé por qué estoy aquí, pero necesito oír la palabra de Dios. Amén, ojalá que eso suceda. Gloria a Dios. Ahí está el hermano, está mostrando la iglesia en la calle Azusa. Ahí comenzó el mover del Espíritu de Dios en este país, en la calle Azusa. Lo puede buscar, toda esta información está disponible, ¿verdad? Ahora que tenemos el internet, usted puede investigar todo eso. Un pastor allí, afroamericano, estaba predicando la palabra y el Señor se derramó. Pero hermanos, ese mismo espíritu lo tenemos hoy, lo tenemos aquí. Su promesa no era limitada. Su promesa es para nosotros, como el apóstol Pedro también dijo. Y si no vemos los milagros que queremos ver, si no vemos las lenguas de fuego, si no sentimos el viento que mueve el edificio, tenemos que creer que la palabra de Dios es la misma y el Espíritu es el mismo. Y Él está haciendo su obra. Haya viento o no haya viento, Él está haciendo su obra trayendo salvación. Y nosotros tenemos que seguir predicando fielmente su palabra. Nos quedan unos minutos nada más y quiero presentar la próxima parte del sermón. Este sermón está dividido en 3 partes. La primera habla del Espíritu Santo. La segunda parte del sermón presenta el Evangelio de Jesucristo. Y como decíamos, el predicar en la unción del Espíritu es una predicación cristocéntrica. Y leemos allí en Hechos 2:22, donde el apóstol Pedro dice, varones israelitas,
Escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él. ¿Ves? Se los presenta como Jesús de Nazaret. Así es como le conocían. Pero van a ver que comienza llamándole Jesús de Nazaret y termina llamándole Señor y Mesías. Y él dice, los milagros que hizo son prueba de quién él es. Verso 23, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Allí está, mis amados, la soberanía de Dios en el mensaje. Él dice, todo esto que sucedió fue el plan de Dios. Qué maravilloso, hermanos, porque podemos pensar que, ¿por qué fue Cristo crucificado? Por la maldad de la humanidad. Sí, no se libra de culpa la humanidad, pero era el plan de Dios sobre todas las cosas. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los brazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Amén. Dice allí nuestro hermano Esteban, hermana Karina, como el avivamiento de Esdras, cuando prestaron atención a la palabra de Dios, Pastor Juan comentando. Amén. Todo avivamiento comienza con la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Porque ese es el propósito del Espíritu de Dios, traer salvación por medio de su palabra. Muy bien, mis amados, vamos a concluir aquí. No quiero tomarles más de 45 minutos. Gracias por su atención, su participación. Nos gozamos de que el Señor nos recuerde que estamos en el tiempo del Espíritu. En los últimos días que el Señor está derramando, continúa derramando su Espíritu sobre todo aquel que cree. Hombre, mujer, niño, anciano, todo el que se disponga puede ser llena del Espíritu, y el Señor le va a usar para que a través de usted alguien reciba salvación, alguien reciba el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso el tiempo que estamos viviendo, pero también un tiempo en que el juicio se aproxima, en que hay urgencia, en que tenemos que decirle a esta humanidad, arrepiéntanse, porque el juicio del Señor se acerca, el día del Señor se acerca. Arrepiéntanse y vendrán sobre ustedes tiempos de refrigerio, dice la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Incomparable es tu misericordia. Señor, no hay palabras para describir la grandeza de tu amor. Habiendo enviado a nuestro Señor Jesucristo y también al Espíritu Santo a morar en nosotros para santificarnos y para traernos de la muerte a la vida. Te rogamos por tu iglesia, Señor, por la humanidad que permanece alejada de tu camino. Que tu Espíritu Santo se derrame antes de que el juicio venga, Señor. Y que corran a ti, que, Señor, sientan la necesidad de escuchar tu palabra y arrepentirse. Úsanos a nosotros como voceros, como instrumento para traer el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Vamos a estar el sábado aquí, los hermanos que están cerca de esta área. Tenemos un asado el sábado a las 11:30. Buena comida y buena causa para las misiones y para las personas necesitadas en varios lugares del mundo. Así que participe este sábado. El discipulado lo tenemos el viernes, ¿verdad? A las 7:30 en este lugar. Y el domingo a las 11:15, nuestro culto también presencialmente, con todas las precauciones en la casa de Dios. Los jóvenes y jovencitos el viernes
a las 6:30 en la casa de Dios. El Señor levanta una nueva generación para su gloria. Dios me los bendiga, me los guarde y nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Buenas noches para todos.